Sí, esta tarde vamos a hacer nuestra última clase, que es la clase del Espíritu Santo. Y esta tarde en particular vamos a ver los dones del Espíritu Santo, la cual la Biblia menciona en Primera de Corintios 12. Vamos a ir ahí, voy a ponerles las notas para que puedan seguir lo que vamos a estudiar en esta tarde. Déjame ir al principio, por favor, que tengo un poquito las notas. Bueno, aquí vamos a hablar hoy de lo que son los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esos dones? Bueno, nos vamos a Primera de Corintios capítulo 12 y ahí encontramos los dones del Espíritu Santo. Dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense, tomen nota de lo que está diciendo la Biblia ahí, a cada uno. Ahí cada uno se está refiriendo a cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada persona que tiene una relación personal con Cristo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es el primer don. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ese es el segundo don. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus y a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de la lengua. Ahí la Biblia nos está dando el listado de lo que se conoce como los dones del Espíritu Santo. Estos dones les son dados a todo creyente que es bautizado en el Espíritu Santo. Y ya hemos visto en esta clase que el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, la promesa que Jesús le da a toda persona que tiene una relación personal con él. Ahora, estos dones les son dados a los creyentes para ser ejercidos en varias ocasiones como el Espíritu desee. No hay especialización de estos dones y quiero aclarar esto esta tarde en esta enseñanza porque hay muchas falsas enseñanzas en cuanto a los dones del Espíritu. Hay algunas personas, algunos pastores y maestros de la Biblia que enseñan que los dones del Espíritu Santo son especializados. Quiere decir que Dios llama a ciertos individuos a fluir en ciertos dones. Hay enseñanzas que dicen que algunos individuos han sido llamados por Dios para fluir en sanidad y otros individuos han sido llamados por Dios para fluir en el don de profecía. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de cómo estos dones son dados a todos los creyentes para la edificación de la iglesia. No hay especialización de dones. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, todos estos dones están dentro de ti y se manifiestan en diferentes ocasiones conforme a como el Espíritu lo desee. Quiero ponerte esta ilustración que una pastora hace años atrás, cuando yo estaba aprendiendo esta lección, usó esta ilustración y yo la quiero usar con ustedes en esta tarde para que vean el concepto mayor claro. Déjenme coger mi cajita de Kleenex que se me acaba de caer el piso porque la voy a usar para darles la ilustración. Ok, los dones del Espíritu Santo se semejan como a una caja de Kleenex. Cuando tú eres bautizado o bautizada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llena de su poder y te llena de los dones del Espíritu Santo que están ahí revelados en Primera de Corintios 12. Entonces, tú eres bautizada en el Espíritu Santo y dentro de ti están todos estos dones. Dentro de ti está el don de profecía. Dentro de ti está el don de sanidad. Dentro de ti está el don de lenguas e interpretación de lenguas. Dentro de ti está el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Todos estos dones están dentro de ti cuando eres bautizado o bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, estos dones se manifiestan en diferentes ocasiones conforme a cómo el Espíritu Santo lo desee. No hay
especialización de dones. No hay tal concepto de que ciertos individuos son escogidos por Dios para fluir en ciertos dones. Eso no es lo que la Biblia enseña. Los dones son dirigidos para la necesidad del cuerpo de Cristo y no para exaltar a una persona que es usada por el Espíritu Santo para fluir en don. Ahora vamos rapidito, antes que empecemos a entrar en los dones. Quiero que entendamos la diferencia entre los dones del Espíritu y las oficinas de ministerio. En el libro de Efesios capítulo 4, la Biblia habla de las oficinas ministeriales. Y ahí habla de pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Los dones del Espíritu que estamos viendo aquí en Primera de Corintios capítulo 12. Si por favor me pueden mutar en los micrófonos, háganle mute a los micrófonos, por favor, porque ya yo no puedo salir de las notas. Por favor, aquellos que tienen el micrófono prendido, por favor, apaguen los micrófonos en este momento, se los voy a agradecer. Bueno, entonces, Primera de Corintios 12 está hablando de los dones del Espíritu. Estos no son especializados, son para toda persona que está bautizada por el Espíritu Santo. Ahora, que tengamos la diferencia de los oficios ministeriales. Los oficios ministeriales de Efesios capítulo 4 sí son especializadas. Y ahí es donde viene la confusión, porque muchos están confundiendo los oficios ministeriales con los dones del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Los oficios de Efesios capítulo 4 son oficinas ministeriales que son especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de individuos que son escogidos por Dios por la gracia de Él, no porque estos individuos tengan nada especial, sino por la gracia de Dios, individuos que son escogidos por Dios para una oficina ministerial. Hay ciertos individuos que son escogidos para ser pastores. Hay ciertos individuos que son escogidos para ser maestros, para ser evangelistas, para ser apóstoles y para ser profetas. Esos oficios son especializados. Ciertos individuos que son escogidos para avanzar el reino de Dios, para levantar y edificar la iglesia con lo que se llama los oficios ministeriales. Los dones del Espíritu Santo que estamos viendo esta tarde en Primera de Corintios capítulo 12 es algo diferente. No son oficios ministeriales, no son posiciones ministeriales, son los dones del Espíritu. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu, esto es para toda persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. No hay especialización. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, todos estos dones ya están, ya radican dentro de ti y se manifiestan en diferentes ocasiones de acuerdo a cómo el Espíritu Santo lo desee. Espero que esto sea claro en esta tarde. Vamos ahora a ver los dones rapidito para entender lo que cada uno es y cómo opera. Número 1, habla de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Qué es esto? La palabra de sabiduría es una declaración de sabiduría dada por el Espíritu Santo para proveer la necesidad de un problema o una situación en particular. Por ejemplo, este don se manifiesta cuando hay una situación en particular en tu vida o en la misma iglesia y el Espíritu Santo le habla a la iglesia y le trae revelación, le trae una palabra directa que da la respuesta de cómo resolver ese problema. A través de este don, el Espíritu Santo trae revelación y claridad de la palabra de Dios y la necesidad y cómo aplicar la palabra de Dios a esa situación en particular. Hay veces este don viene para guiar la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4, dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, porque surgió un problema en la iglesia en el libro de Hechos, donde las viudas griegas estaban diciendo que no las estaban atendiendo, que las estaban abandonando. Entonces los discípulos, los líderes de la iglesia, oraron y buscaron la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les habla a través de este don que se llama palabra de sabiduría. Y mira la respuesta que el Espíritu Santo le da al problema en ese momento. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es eso? El don de sabiduría. Ahí el Espíritu Santo le da la respuesta a la iglesia a un problema que tenían. Y era que las viudas griegas no las estaban atendiendo. Y ahí el Espíritu Santo les dice cómo resolver el problema. Y les dice, busquen varones entre ustedes que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos encarguen el trabajo de ministrar las necesidades de la iglesia. Pero ustedes como discípulos, como pastores, van a seguir enfocados en lo que es la palabra, el estudio de la palabra, la prédica y la revelación. Es posible que este don cumple una promesa que hizo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 15, donde dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cuál es la promesa de Jesús ahí? La promesa es esta, que mediante la persona del Espíritu Santo, mediante el don de palabra de sabiduría, Dios te va a dar una sabiduría sobrenatural de cómo resolver un problema en tu vida. Como pastores, nosotros necesitamos este don desesperadamente, porque muchas veces en el ministerio, en las iglesias, se nos presentan problemas, se nos presentan situaciones que nosotros no sabemos cómo resolver, pero el Espíritu Santo, a través del don de la palabra de sabiduría, nos dice, nos trae consejo de cómo resolver ciertas situaciones que se presentan en la iglesia. Mira, este don es también práctico para tu vida. Como hombres y mujeres de Dios, ustedes muchas veces en sus vidas, en su familia, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus negocios, atraviesan situaciones que en realidad no saben cómo resolver. Pero si ustedes le piden sabiduría a Dios, Él se las va a dar. Y Él usa la persona del Espíritu Santo, en particular el don de la palabra de sabiduría, para traerte sabiduría, para traerte consejo, para traerte guianza de cómo resolver una situación específica que tú estás atravesando en tu vida. Vemos esto demostrado también en los discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19-21, dice, Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Esto es una situación donde habían puesto a los discípulos presos por predicar el evangelio. Y estos ahora están delante de los líderes religiosos, están delante de la corte, y estos hombres en realidad no saben qué decir, no saben cómo resolver el problema en sus propias fuerzas. Pero aquí ves el don de la palabra de sabiduría manifestándose para decirle a los discípulos, a Pedro y a Juan, exactamente qué decir y cómo afrontar la situación. Y ahí dice, bajo el don de la palabra de sabiduría, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios lo que se había hecho. Entonces, en resumen, el don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural que el Espíritu Santo trae sobre ti, trae sobre la iglesia, para traer la sabiduría de Dios, para traer el consejo de Dios de cómo resolver un problema, una situación específica que ya sea la iglesia o cualquier individuo en la iglesia está atravesando. Eso es el don de sabiduría. Número 2, vemos la palabra de ciencia. Y la sabiduría tiene que ver con la aplicación correcta de conocimiento, pero la palabra de ciencia se asemeja mucho a la palabra de sabiduría. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que les resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciéndote la Biblia ahí? Que Dios ilumina su palabra,
que dentro de la confusión, dentro de la tiniebla, dentro de todas las voces que a veces vienen a hablarnos y a confundirnos, Dios trae una iluminación de su palabra. Dios trae una revelación a ti de su palabra mediante el don de la palabra de ciencia. Pablo oró por los efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23, mira lo que Pablo ora: para que el Dios de nuestro Dios, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, la palabra de ciencia es una declaración de la verdad del evangelio o la aplicación de esta. Este don de palabra de ciencia, acuérdate que te dije al principio que estos dones se manifiestan a través de todos los creyentes que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero este don en particular, lo que es la palabra de ciencia, casi siempre este don viene cuando viene una revelación del evangelio, especialmente en el ministerio de la prédica o la enseñanza. Muchas veces predicadores, maestros que fluyen en el Espíritu Santo y fluyen en el don de palabra de ciencia, te van a hablar de una manera cuando te enseñan la Biblia, te van a hablar de una manera que dentro de ti tú vas a saber, oh, yo nunca vi esto, yo nunca lo entendí así, yo nunca recibí esta revelación, pero Dios me está hablando, me está trayendo una revelación nueva, me está enseñando algo nuevo a través de este vaso. Es una mayor iluminación de las escrituras. Vemos un ejemplo de esto en la casa de Cornelio, en el libro de Hechos. Hay una ocasión donde los discípulos que estaban con Pedro se sorprendieron cuando oyeron que ahora los gentiles hablaban en lengua, porque acuérdate que antes de la venida de Cristo, la palabra de Dios era solamente para la nación de Israel. La presencia de Dios solamente se le manifestaba a la nación de Israel en el templo del Viejo Testamento. Pero con la muerte y la resurrección de Jesucristo, por la gracia de Dios, ahora la revelación del evangelio, la revelación de la gloria de Dios se ha extendido no solamente a la nación de Israel, pero a todas las naciones, a toda lengua, a toda cultura y a toda comunidad. Y esto era algo nuevo para los judíos. Cuando ven ahí que ahora también los gentiles están hablando en lengua, que los gentiles también están siendo bautizados en el Espíritu Santo, surgió una confusión. Pero Pedro dio una palabra de ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Él trajo una revelación nueva de la palabra, trajo una revelación nueva del evangelio y dijo en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué está pasando ahí? Pedro, el don de la palabra de ciencia fluyendo a través de Pedro para traerle una explicación a la iglesia, una revelación fresca mediante el evangelio de lo que Dios está haciendo en esa situación en particular. Entonces, este don de ciencia es una revelación, es una iluminación, es una enseñanza que el Espíritu Santo trae fresca a tu vida de la palabra de Dios, y este don comúnmente se manifiesta a través del ministerio de la prédica y la enseñanza de la palabra. Número 3, vemos el don de fe. Y esta fe es una fe que es diferente a la fe de la salvación. Esta fe es una fe diferente. Esta fe es una fe que va a venir sobre ti para poder ministrar una situación en particular.
Es una fe sobrenatural. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta este don? Puede que ser que tú un día estés ministrando, orando por una persona y esa persona tenga un cáncer terminal. ¿Cómo se manifiesta esta fe? ¿Cómo se manifiesta este don? Va a venir sobre ti una fe sobrenatural. Va a venir sobre ti una fe de que tú vas a saber y creer, a creer y de creer de que Dios va a hacer un milagro en esa persona. Es una fe sobrenatural para una situación en particular. Así como el Espíritu da una palabra de sabiduría al cuerpo de Cristo para proveer una necesidad específica, el don de fe viene para impartir fe al cuerpo de Cristo para una situación específica. Por ejemplo, nosotros atravesamos una situación en nuestra iglesia bien dura en el año 2016, cuando la pastora principal de la iglesia le diagnostican, le encuentran un cáncer a una categoría 4, a un nivel 4, y en ese momento los médicos no le estaban dando muy buenas noticias, no le podían decir cuál el futuro de ella iba a ser. Nosotros en la iglesia, Dios nos dio este don de fe por encima de lo que dijeron los médicos, por encima de lo que resultados médicos enseñaron. Nosotros creímos, sobre todo los pastores asociados, los pastores que estamos en el staff de la iglesia, vino una fe sobrenatural sobre nosotros, que nosotros sabíamos que Dios iba a hacer un milagro en la vida de la pastora y la iba a sanar de una manera sobrenatural de aquel cáncer. Y mira, Dios lo hizo. La iglesia, estuvimos en oración, estuvimos en ayuno, estuvimos declarando la palabra de Dios, estuvimos creyéndole a Dios, estuvimos confiando a Dios. Eso fue la fe del Espíritu Santo y Dios honró esa fe e hizo el milagro, y hoy en día ella no tiene cáncer y sigue pastoreando su iglesia. Ese es el don de fe. Es una fe sobrenatural que va a venir sobre ti para una situación específica. El Espíritu Santo puede usar una adoración, puede usar un testimonio, puede usar una prédica como un canal para traer a ti ese tipo de fe. Puede ser que tú estés sentado en una prédica en tu iglesia un día y estás creyendo a Dios por un milagro, y esa palabra, el Espíritu Santo, o la adoración, el Espíritu Santo la usa y viene una fe sobre ti poderosa, viene una fe sobre ti natural. No importa lo que te digan, no importa lo que tus ojos y los oídos oigan, de que tú sabes de que Dios va a hacer el milagro en esa situación. Ese es el don de fe. Pedro ayudó a muchos a recibir el bautismo del Espíritu Santo impartiéndoles este tipo de fe. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué pasó ahí? Ellos estaban teniendo problemas en recibir al Espíritu Santo, porque estaban sufriendo de condenación, no se sentían dignos de la promesa, había confusión en ellos. Entonces Pablo fluye con la palabra de Dios o la prédica para traer sobre ellos esta fe sobrenatural, este don de fe, y decirles: miren, tienen que creer, tienen que confiar en la promesa del Padre, que no importa la situación de ustedes, no importa lo que estén atravesando, esta promesa es para todos ustedes. Y esta fe se levantó en los creyentes de Gálatas y pudieron entonces recibir el bautismo del Espíritu Santo. También se manifestó en la oración de unidad que trajo el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 4, versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vino el don de fe sobre ellos mientras estaban orando. Jesús le había hecho una promesa y le había dicho: vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder. Y mira, 120 de ellos recibieron esa promesa y la recibieron con el don de fe, por eso pudieron esperar. 380 no esperaron. Nuestra pastora estaba predicando una palabra poderosa esta mañana en nuestro servicio en la iglesia sobre esto. 120 personas esperaron.
recibieron la promesa de Jesús con esta fe. Ellos sabían, Jesús lo prometió y no importa que el tiempo que tengamos que esperar, vamos a orar, vamos a esperar hasta que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero lamentablemente 380 de ellos no tuvieron esta fe, no esperaron, por ende no estaban allí en el aposento alto cuando vino la llenura del Espíritu Santo. Pero los que fluyeron en este don de fe pudieron esperar hasta que la promesa vino. Mira, todos vamos a necesitar este tipo de fe en nuestras vidas, porque hay situaciones duras que como creyentes tú y yo vamos a atravesar. Muchas veces va a venir la enfermedad, muchas veces va a venir el problema financiero, muchas veces va a venir problema en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, y tú vas a necesitar que el Espíritu Santo imparta el don de fe sobre ti, para que no importa lo que veas, para que no importa el impedimento que tú atravieses, tú creas que lo que Dios te prometió, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. También vemos los dones de sanidad. Y aquí quiero tomar un tiempo para explicar porque hay mucha confusión con esto de los dones de sanidad. El énfasis aquí es la expresión del don a través de varios creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando la palabra dice dones de sanidad, te la está hablando en plural. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no quiere decir que hay dones especializados para ciertas personas, como algunos creen. Hay algunos creyentes, algunos pastores que enseñan, oh, este pastor está especializado para sanar cáncer, aquel pastor está especializado para sanar diabetes y aquel está especializado para sanar artritis. Eso no es lo que la Biblia nos está hablando ahí. Cuando la Biblia usa el plural, déjame tomar un poquitico de agua, lo hace a propósito. Porque el énfasis aquí, nuevamente, no es especialización. El énfasis aquí es cuando dice dones de sanidad, el énfasis es que este don de sanidad fluye a través de varios creyentes en el cuerpo de Cristo, no solamente a través de uno y no solamente a través de algunos privilegiados. Ese no es el concepto aquí. Cuando habla de dones, quiere decir que cuando hay un servicio en la iglesia y vamos a suponer que hay 300, 400 personas en ese servicio y están llenas del Espíritu Santo, quiere decir que entre esas personas hay varias enfermedades que el Señor quiere sanar a través de los creyentes que están ahí y fluyen con los dones de sanidad. Los dones de sanidad están disponibles a todo creyente para ministrar a los enfermos. Mira, tú no tienes que esperar que un pastor ponga manos sobre ti. Tú no tienes que esperar que un evangelista famoso ponga manos sobre ti. Hay mucha gente que le gusta hacer filas para esperar predicadores famosos, para esperar pastores famosos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no hago fila por nadie. Yo no hago fila por nadie. Yo no cojo sol por nadie. Porque el mismo espíritu que fluye a través de ese evangelista famoso está también dentro de ti y está también dentro de todo creyente en el cuerpo de Cristo. Cualquier persona que ha sido llena del Espíritu Santo fluye en estos dones de sanidad y puede imponer manos sobre los enfermos y creer que el poder del Espíritu Santo fluye a través de ellos para sanar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Algunos piensan que algunos individuos se especializan en sanar ciertas enfermedades. Otros piensan que Dios ha llamado a ciertos individuos a tener el don de sanidad. Esto no es lo que la Biblia enseña y muchos falsos profetas están enseñando este concepto para exaltarse ellos mismos, para avanzar sus propias agendas y tener ministerios grandes donde multitudes los sigan. La Biblia no apoya ese tipo de enseñanza. Los dones de sanidad son para toda persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Los apóstoles no consideraron la sanidad que era un don especializado. Mira una escritura aquí, por ejemplo. En Hechos capítulo 19, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué quiere decir ahí? Que Pablo no se enfocaba solamente en el don de sanidad.
Pablo no consideraba que la sanidad era su don especializado, a pesar de que Dios sí lo usaba en sanidad. ¿Me están entendiendo? Pablo también le daba importancia a lo que él llamaba milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Esto muestra que Pablo no tenía un don especializado de sanidad. Dios hacía milagros también. Dios hacía maravillas y señales también a través de Pablo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el don de los milagros. La palabra, nuevamente, nota ahí que está en plural. La palabra milagros está en plural y sugiere que varios tipos de milagros y obras del poder de Dios están disponibles. Milagros es el plural de la palabra poder en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice: Jesús le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí la palabra original poder para griego quiere decir milagros, que es el plural de la palabra poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que obras del poder sobrenatural de Dios para hacer aquello que el ser humano no puede hacer. Entonces ahí lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibiremos poder, recibiremos milagros, es lo que está diciendo la Biblia. Milagros, recibiremos el poder sobrenatural de Dios para hacer aquello que el ser humano no puede hacer. Y eso es lo que es un milagro. ¿Qué es lo que es un milagro? Un milagro es cuando Dios hace algo que humanamente nadie puede hacer. Cuando Dios sana una enfermedad terminal, un cáncer terminal, cuando Dios hace algo que humanamente no hay ningún tipo de posibilidad que el ser humano pueda hacer. Entonces la promesa de Hechos capítulo 1 versículo 8 es que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibiréis poder. En otras palabras, recibiréis milagros, recibiréis poder sobrenatural para hacer aquello que humanamente es imposible. Los dones de sanidades y milagros demuestran al mundo que Jesús es un Dios victorioso. Satanás todavía no ha sido lanzado al lago de fuego de azufre. Y el martes yo estaba haciendo un estudio de eso, donde estuvimos hablando de el gran trono blanco. Por cierto, los martes yo estoy en vivo todos los martes en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Y los martes mayormente lo que yo hago es clases de discipulados. Ahora estamos haciendo varias clases sobre el libro de Apocalipsis. Y el martes pasado yo estuve hablando de cómo viene un día donde Dios va a echar a Satanás a un lago de fuego y de azufre, donde nunca más va a poder tentar a nadie, donde nunca más va a poder atacar a nadie. Pero esto todavía no ha sucedido, pero hay dones que nos permiten experimentar la victoria de Jesús en la era presente. Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué es que Satanás todavía sigue tentando? Entonces, es por qué Satanás todavía sigue trayendo enfermedad. Bueno, porque aunque Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, todavía él no ha echado a Satanás en el lago de fuego y de azufre. Dios en su soberanía todavía le permite a Satanás el seguir ejerciendo influencia sobre ti. ¿Estamos viendo eso? Dios se lo permite. ¿Por qué? Porque en esta era presente, Dios te da la opción de escoger a Cristo o no, basado en tu libre albedrío. Por eso es que Él se lo permite. Él todavía le permite a Satanás ejercer influencia sobre ti para no obligarte a ti a escoger a Cristo. Dios quiere que tú vengas a Él por amor, no por obligación, no por condenación y no por la religión. Dios quiere que tú te enamores de Jesús y que tú le sirvas y que tú le entregues tu vida a Él por amor, no porque te va a obligar. Entonces Dios ahora te da la opción de seguir al Dios de este ciclo, que es Satanás, o de seguir a Jesucristo. Pero viene un día donde ya Dios va a echar a Satanás a un lago de fuego de azufre y nunca más va a poder seguir haciendo su obra de oscuridad en el mundo. Pero mientras tanto, mientras viene ese evento, Dios nos da
los dones del Espíritu nos da la persona del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través de los dones del Espíritu Santo tú y yo podamos experimentar la victoria que ya Jesús consiguió en la cruz del Calvario en la era presente. El libro de Hechos de Hebreos, capítulo 6, versículo 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces es a través de los dones del Espíritu que Dios te permite a ti y a mí probar las realidades de su reino aquí ahora. Dios tiene un reino. Dios tiene un gobierno que no es de este mundo, y el rey de ese gobierno es Jesucristo. Y el reino de Dios no se sujeta, ni es controlado, ni es afectado por nada de lo que pasa en este mundo. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es soberano y es poderoso. Y hay realidades en el reino de Dios. Cuando decimos que tu reino se establezca aquí en la tierra, en realidad lo que le estamos pidiendo a Dios es: Dios mío, a través de la persona del Espíritu Santo, haz que tu reino se manifieste en mi vida. Haz que tu reino se manifieste en mi iglesia. Haz que tu reino se manifieste en mi nación. Entonces, a través de la persona del Espíritu Santo, las realidades del reino de Dios son manifestadas en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo, la sanidad del reino es manifestada. A través del Espíritu Santo, los milagros del reino es manifestada. A través del Espíritu Santo, la vida eterna del reino es manifestada. A través de los dones del Espíritu, Dios te permite a ti y a mí probar en este momento las realidades de su reino aquí ahora en este mundo caído. Entonces vamos al don de profecía. La naturaleza de este don se entiende en conexión con la posición de profeta. Este don es para todo creyente, no solo para aquellos que operan en la posición del profeta. Vuelvo y te recuerdo que hay una diferencia entre las oficinas ministeriales de Efesios 4 y los dones del Espíritu en 1 Corintios 12. Una de las oficinas ministeriales en Efesios 4 es la del profeta. Algunos individuos que son escogidos por Dios en su misericordia, no es porque hay nada especial en ellos para operar en la oficina ministerial del profeta. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de los dones del Espíritu. Y estos dones son para todos los que son bautizados y llenos con el Espíritu Santo, no solo para aquellos que operan en la posición de profeta. La profecía está relacionada con la revelación de los misterios del Evangelio. El sermón de Pedro, que indicaban el cumplimiento de la palabra de Dios en Joel, fue bajo este don de profecía. Un predicador se tiene que preparar. Perdonen ahí que escribir un poquito, tengo un typo ahí en la palabra. Un predicador sí se tiene que preparar. Hay mucha falsa enseñanza que dice, bueno, el don de profecía, eso quiere decir que tú te paras en un púlpito y el Espíritu Santo te trae la inspiración y tú hablas. Eso no es así, eso no es lo que la Biblia enseña. Los predicadores, los maestros sí se tienen que preparar, tienen que estudiar, tienen que orar, tienen que buscar la guianza del Espíritu de Dios, tienen que buscar la revelación de Dios, tienen que estudiar la palabra, tienen que escribir un sermón, un bosquejo. Pero cuando tú operas en este don de profecía, Dios muchas veces te va a sacar de lo que tú tienes escrito en el bosquejo. Y vemos esto en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, que en donde él estaba hablando que era el cumplimiento de la palabra de Dios en el libro de Joel, y esto fue bajo este don, bajo el don de profecía. Un predicador se tiene que preparar, pero hay veces cuando el Espíritu Santo le da algo más allá de lo que tiene en sus notas. A través de la profecía, el Espíritu toca las áreas sensitivas, revela lo que está en secreto, trae convicción, trae adoración y también exhortación y estímulo para tomar acción. Para poder fluir en este don de profecía es necesario conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque el don de profecía siempre viene honrando la palabra de Dios. Este don de profecía siempre le va a dar la gloria a Jesús, no al vaso que la está dando. Este don de profecía viene para exhortar la iglesia, para edificar la iglesia, pero siempre viene honrando lo que ya está escrito en la Biblia. Entonces, para poder fluir en este don de profecía es necesario tener un conocimiento amplio de la Biblia y la palabra de Dios. Entonces tenemos el don de discernimiento de espíritus.
Y aquí habla otra vez la Biblia en plural, y esto quiere decir que hay una variedad en la manera que el don se manifiesta. Es el distinguir qué espíritu está operando en una situación es particular. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, ahí la Biblia te da el orden de cómo el Espíritu Santo y cómo los dones del Espíritu Santo se manifiestan en los servicios de la iglesia. Y yo entiendo que para algunos de ustedes esto es algo que nunca han visto, porque lamentablemente hoy en muchas iglesias no hay mover del Espíritu Santo y no hay la manifestación de los dones del Espíritu. Simplemente se dedican a cantar música, una música muy linda, muy excelente, a predicar un sermón, a hacer una oración y todo el mundo para la casa. Son muy pocas las iglesias hoy en día que están fluyendo de acuerdo al orden que nos da la Biblia aquí, donde cada vez que nos congregamos en los servicios de la iglesia, debe haber fluir del Espíritu Santo y debe haber manifestaciones de los dones del Espíritu. Y entonces aquí la Biblia en Primera de Corintios capítulo 14 nos está dando el orden y nos está diciendo: cuando ustedes estén en un servicio y se empiecen a manifestar los dones del Espíritu, en particular el don de profecía, el orden es que hablen 2 o 3 y los demás simplemente van a estar callados y a juzgar lo que están diciendo. ¿Sabes lo que la Biblia te está diciendo ahí? Que tú no puedes creer todo lo que tú oyes. No importa la persona que sea. No importa cuán famoso sea un pastor. No importa cuán famoso y conocido sea un predicador. La Biblia nos está diciendo ahí que todo lo que escuchamos tenemos que juzgarlo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que escuchamos, venga de quien venga, tenemos que ver si viene de acuerdo a las escrituras o no, porque no importa quién sea el que esté predicando, si te dicen algo que no está conforme a las escrituras, tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús. Pero lamentablemente los cristianos hoy en día están dormidos, no conocen ni siquiera la Biblia, y cualquiera que viene y le dice cualquier cosa, sobre todo si vienen con un ministerio grande y sobre todo si vienen con mucha pompa y mucha carisma, enseguida se lo creen. Por eso es que hay tantos cristianos que están bajo un espíritu de control, que están bajo un espíritu de manipulación. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces cualquiera que viene y le dice cualquier cosa, ellos se lo creen, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice: cuando estés en un servicio y alguien hable, que sean 2 o 3 máximo a la vez. Los demás tienen que escuchar lo que se está hablando y tienen que juzgarlo. Cuando te dice ahí juzgar, no te está hablando de juzgar a la persona, te está hablando de juzgar lo que se está diciendo. Cuando tú recibes una palabra de cualquiera, sea quien sea, tú tienes que ir a la Biblia y ver si lo que te están diciendo está sometido a la Biblia. Porque si no estamos sometidos, tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús. Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces la Biblia nos está dando un mandamiento que la mayoría de los cristianos ni siquiera hacen hoy en día. Y es que tenemos que probar los espíritus, porque hay muchos profetas que han salido por el mundo. Mira, yo recientemente estaba viendo un video en YouTube de una predicadora famosísima. Esta mujer tiene millones de seguidores. Y yo me quedé sorprendida, una enseñanza que ella estaba dando del matrimonio, como es totalmente antibíblica. Ella le estaba hablando en el video a una persona que se había divorciado de su esposo y está exhortando a esta persona a creer de que Dios va a romper el matrimonio nuevo que tiene el esposo para traérselo para atrás a ella. Eso es una falsa doctrina y es una predicadora bien famosa, porque la Biblia claramente enseña que a la vez que tú te divorcias de tu esposo y tu esposa y ese individuo se vuelve a casar, el matrimonio que Dios honra es el nuevo. No podemos orar de que Dios separe el matrimonio, de que Dios rompa un hogar, de que Dios rompa una unión matrimonial para traerte el esposo y la esposa para atrás.
Eso es totalmente antibíblico. Y sin embargo, esta mujer que es tan famosa lo estaba diciendo desde el púlpito a la iglesia, y la iglesia volviéndose loca, aplaudiendo y recibiendo aquella atrocidad, porque eso es una atrocidad de la palabra de Dios, y poniéndole en forma de profecía. Porque Dios me dice que aquellos de ustedes que se han divorciado y tienen esposa y tienen esposo que se han vuelto a casar, mira que Dios va a romper eso y te lo va a traer de vuelta, y todo el mundo volviéndose loca recibiendo aquello, una cosa que es totalmente contradictoria a la palabra de Dios y al carácter de Dios. Por eso es que la Biblia te dice que tienes que probar los espíritus. Fíjate que no te está diciendo los espíritus de gente que no es conocida. Ahí cuando te dice tienes que probar los espíritus, te está hablando de todo el mundo. Tú no te puedes impresionar porque un predicador sea grande y famoso. Tú no te puedes impresionar porque una predicadora tenga un ministerio grande de millones de gente que va a las naciones. No nos podemos impresionar por eso, porque dice que hay muchos profetas que han salido ya por el mundo, y estos profetas se disfrazan de lobos. Estos profetas vienen vestidos de ángel de luz, pero en realidad trae una asignación satánica. Por eso hoy en día, más que nunca, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia, saber lo que la Biblia dice, para que cada vez que alguien te hable, tú vayas a la Biblia y tú veas si eso que te están diciendo se alinea a las escrituras. Entonces, este don de discernimiento de espíritus es bien importante. Fíjate, la Biblia habla de que hay 3 espíritus en el mundo espiritual. Número 1, está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que te revela a Jesús, que trae poder sobre tu vida para continuar el ministerio de Jesús aquí en esta tierra. Pero está también el espíritu del hombre, el espíritu de la carne. Muchas veces lo que llaman el Espíritu Santo es simplemente las emociones de la carne, es simplemente el carisma de la carne, pero también está el espíritu del diablo. Entonces, en una determinada situación, siempre va a haber uno de estos 3 espíritus operando. Puede ser el espíritu de Dios, puede ser el espíritu de la persona, o puede ser el espíritu del diablo y los demonios que están asociados con él. Entonces, este don de discernimiento de espíritu es muy importante, porque este don de discernimiento de espíritu expone cuál espíritu está operando en una determinada situación. Puede ser el espíritu del hombre, el Espíritu Santo o el espíritu del diablo. Este don de discernimiento de espíritu, cuando tú oyes a alguien ministrando, cuando tú oyes a alguien fluyendo en el don del espíritu, tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, aquel día que yo excusé a esa famosa mujer diciendo eso, yo supe que eso era la carne de ella operando, era el espíritu de su carne, no era el Espíritu Santo ni era el diablo, era el espíritu de su carne que deseaba eso, que deseaba decirle eso a la gente, pero no era el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritu, que te permite ver, te permite discernir en una situación determinada cuál de estos 3 espíritus está operando. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es el espíritu del hombre? ¿O es el espíritu del diablo y sus demonios? Vemos una ilustración de este espíritu en la Biblia, en Hechos capítulo 16, donde había una muchachita que seguía a Pablo donde quiera que iba, y le decía a la gente, míralo ahí, Hechos capítulo 16, versículos 17 al 19, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian al camino de salvación. Mira qué peligroso es el mundo espiritual en cierto sentido, porque cuando tú lees eso, automáticamente tú vas a asumir, esto tiene que ser el Espíritu Santo, porque esta niñita le está dando alabanza a Pablo, está diciendo que son siervos de Dios quienes anuncian el camino de salvación, y aparentemente en la superficie esto parece ser del Espíritu Santo, pero no lo era. Y dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Qué es lo que pasó ahí? El don de discernimiento de espíritus operando en Pablo. Él pudo discernir en el mundo espiritual a través de este don que no era el Espíritu Santo operando a través de esta niña, sino que era un espíritu demoníaco. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Quiero darte algo rapidito en cuanto a esta escritura. Por ejemplo, en esta escritura, ¿cómo Pablo supo que no era el Espíritu Santo hablándole esto? Bueno, bien fácil, porque cuando tú lees lo que la niña le estaba diciendo a Pablo, hazte esta pregunta: ¿a quién le estaba dando ella la gloria y la honra en lo que ella estaba diciendo? ¿Se la estaba dando a Jesús o se la estaba dando a Pablo? Porque el Espíritu Santo nunca le va a dar la gloria a un ministro. El Espíritu Santo nunca le va a dar la gloria a un pastor ni a un ministro. Cuando es el Espíritu Santo siempre le va a dar la gloria y la adoración a Jesucristo. Cuidado con palabras que te llevan a adorar a un ministro, porque nunca jamás el Espíritu Santo le va a dar la gloria a un ministro. El Espíritu Santo, cuando habla, siempre le va a dar la gloria a Jesús. Siempre te va a enfocar en Jesús y siempre va a provocar en ti una adoración a Jesús y no al ministro. Cuidado con eso. Y Pablo pudo ver en esta ocasión que la gloria ella se la estaba dando a Pablo, no a Jesús. Por eso Pablo dijo: un momentico, esto que esta niña dice suena muy lindo a mi carne, pero esto no es el Espíritu Santo, porque me está levantando la carne, me está dando la gloria a mí, me está levantando el orgullo a mí. Por ende, déjame reprenderlo antes de que este demonio me lleve a mí al pecado de orgullo. ¿Cuántos pastores necesitan esta sabiduría en el ministerio? Porque mira, la carne es débil y como pastores siempre es fácil pensar: oh, ha sido mi carne que ha levantado esta iglesia. Ha sido mi carne que ha predicado este sermón. Y cuidado, porque la Biblia dice que el principio de la caída es el orgullo. Dios nunca comparte su gloria con nadie. Como pastores siempre tenemos que examinar nuestros corazones. No solamente como pastores, todo creyente, siempre examina tu corazón. Si ves que te están alimentando la carne, si ves que te están alimentando el orgullo, ese no es el Espíritu Santo. La probabilidad es que es un espíritu demoníaco viniendo a tentarte para levantar orgullo, para levantar autosuficiencia y confianza en la carne en vez de Jesús. Y eso es el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu te va a permitir ver en una ocasión si el que está operando es el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre o el espíritu del diablo. Entonces tenemos géneros de lenguas. En primera de Corintios capítulo 14 versículo al 1 al 40 dice: seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí estamos viendo nuevamente en plural el don de lo que es género de lenguas. Nuevamente enfatizando la Biblia que no es una especialización de ciertas personas, sino es un don que opera a través de todos los creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo lo desee. Vamos a entender un momentico qué es esto. Bueno, aquí la lengua es la misma forma del libro de Hechos. Es la misma lengua que tú hablas cuando eres bautizado, bautizada en el Espíritu Santo. Pero cuando habla en el género de lenguas, el propósito de este don aquí es un don manifestado en la iglesia y que se necesita interpretación para edificar la iglesia. Este es básicamente una forma de profecías. Aquí la Biblia no está hablando de la lengua que tú usas cuando estás orando, cuando estás en un tiempo de oración o cuando estás en un culto de oración en tu iglesia. No, aquí la lengua es diferente. Esto es una lengua que viene trayendo una profecía y viene en forma de lengua. Y el propósito de este don es para que edifique y bendiga a la iglesia. Por eso el don de lengua, de género de lengua, siempre opera junto con este próximo don, lo que se llama la interpretación de lenguas. Los dones van de la mano. El don del género de lengua
que es para traer una profecía a la iglesia, siempre opera con el don de la interpretación de lenguas. El significado de interpretación aquí en la Biblia es traducción. Este don es dado por el Espíritu Santo para interpretar las lenguas que se está hablando. Esta palabra traducción se usa también en las Escrituras, como en Juan capítulo 9, versículo 7, dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4, dice algo interesante, y lo tengo ahí en rojo para poder enfatizarlo otra vez. Por ejemplo, Pablo dice ahí que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mira, esta mañana nosotros tuvimos en nuestro servicio la manifestación de este don. Durante la adoración, una persona se levanta en lo que es el don de lengua y empieza a hablar una lengua en alto. Pero inmediatamente cuando la persona termina de dar esa lengua, a través de nuestra pastora vino la interpretación. ¿Por qué? Porque el don de lenguas aquí en esta lista de dones es simplemente una profecía que el Espíritu Santo trae a la iglesia a través de una lengua, y siempre la lengua y la interpretación de lenguas van juntas. ¿Por qué? Porque el propósito de este don es edificar a la iglesia. Entonces, si tú te pones a hablar lengua como un papagayo sin la interpretación, en realidad te estás edificando tú, pero no la iglesia, porque nadie está entendiendo lo que tú estás diciendo. Entonces, el propósito de este don es edificar la iglesia y no solo al individuo que habla la lengua. Ahora, quiero hacer una aclaración y quiero enfatizar esto porque hay mucha falsa doctrina en cuanto a esto que te voy a decir. Esto no quiere decir que no debemos orar en lenguas en la iglesia. Eso no es lo que la Biblia dice. Sí, debemos orar en lenguas en la iglesia, tenemos que orar en lenguas en los servicios, pero entiende algo que la Biblia nos está diciendo en la sabiduría de Dios, que cuando tú hablas en lengua, el que se está edificando eres tú, pero no la persona que está al lado. Por eso cuando tú hables en lengua en la iglesia, tú tienes que tener esa consideración. No es que la Biblia te está diciendo no hables en lengua, como algunos falsos maestros enseñan. No, eso no es. No, eso no es. Tenemos que orar en la iglesia en lengua. Tenemos que orar en lengua en los servicios. Eso no es la que la Biblia te está diciendo. Pero el consejo en la sabiduría de Dios es el siguiente. Cuando tú oras en lengua en la iglesia, entiende y estate consciente que la persona que se está edificando eres tú, pero no la persona que está al lado tuyo. Por ende, cuando oren en lengua en la iglesia, tengan esto siempre presente y no se pongan a orar y a gritar como un papagayo en lengua, porque en realidad tú no estás bendiciendo a nadie, estás bendiciéndote a ti mismo. La excepción es cuando el Espíritu Santo trae una profecía a través de una lengua. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae una profecía a través de la lengua, el Espíritu Santo a la misma vez va a levantar a otra persona con el don de interpretación de lenguas para poder traducirle a la iglesia lo que el Espíritu Santo está diciendo de una manera que la iglesia lo entienda y pueda ser edificada. Entonces, no quiere decir esto que no debemos orar en lenguas en la iglesia, como algunos enseñan, sino que en la iglesia la prioridad siempre debe ser edificar y ministrar la iglesia y no solo al individuo. Es por eso que en el orden de Dios, Él usa este don para que al dar una profecía en lenguas, la iglesia sea edificada y no solo a la persona. Porque si tú das una profecía en lengua y no hay interpretación, ¿quién entendió eso? Nadie. Por ende, la iglesia no puede ser edificada. Pero cuando tú das una profecía en lengua y se manifiesta el don de interpretación de esa lengua, entonces la iglesia sí va a ser edificada, porque con la interpretación el Espíritu Santo le va a dar a la iglesia el mensaje de una manera, de un lenguaje que se entiende, que la iglesia lo entiende, puede recibir la palabra y puede ser entonces edificada. Entonces es por eso que en el orden de Dios Él usa este don para que al dar una profecía en lengua la iglesia sea edificada y no solo a la persona. Entonces ahí la Biblia nos está dando un orden. En privado, la lengua te edifica a ti.
Eso no quiere decir, y quiero aclarar esto, dejarlo bien claro, eso no quiere decir que no se debe orar en lenguas en la iglesia. Eso no quiere decir que no se debe orar en lenguas en un culto de oración. Eso no quiere decir que no se debe orar en lenguas en un servicio. Sí tenemos que orar en lengua, pero tenemos que orar de una manera que entendamos que cuando oramos en lengua, el que se está edificando eres tú, pero no las personas que tienes al lado. Por ende, tenemos que ser considerados. La excepción es cuando viene una profecía en lengua, entonces viene una interpretación de esa lengua y así la iglesia puede entender lo que tú estás diciendo y puede ser edificada. Entonces hay un orden. En privado la lengua te edifica a ti, pero en la iglesia no solo debes pensar en ti, sino también en el beneficio de la iglesia. Entonces oramos en lengua, pero también buscamos profetizar en lengua, interpretar la lengua para que así toda la iglesia sea edificada y pueda entender el mensaje que el Espíritu Santo le trae a la iglesia mediante el don de las lenguas y la interpretación de lenguas en el nombre de Jesús. Bueno, paro aquí. Ya básicamente esta es la lección y quiero darle la oportunidad si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de que terminemos en un tiempo de oración. Si por favor les voy a dar la oportunidad ahora que lo hagan. Si tienes alguna pregunta, algo que no quedó claro, por favor, te doy ahora la oportunidad de que puedas hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro o algo que quieran agregar? Pues les voy a dar la oportunidad de hacer eso ahora. Pastora. Dígame. Mi pregunta, bueno, mi esposo, ¿cómo se sabe que la persona que está interpretando el mensaje en lengua es fiel y verdadero? Nuevamente vamos a lo que dice Juan, que tenemos que probar los espíritus y tenemos que juzgar todo lo que oigamos. Tres maneras. Número uno, lo que se interpreta en lengua tiene que estar 100% de acuerdo con las escrituras. 100%. Por ejemplo, la profecía nunca viene a condenar, viene a traer convicción. Hay mucha gente que operan en un espíritu de condenación y le llaman a eso profecía. No, la profecía nunca viene a condenar, viene a edificar la iglesia. Ahora, con eso no te quiero decir que hay veces que el Espíritu Santo a través de profecía le hable a ciertos individuos que están en pecado. Pero cuando es el Espíritu Santo no te deja en condenación, te lleva a restauración. Por ejemplo, puede venir una profecía como algo así. Hay alguien aquí que en este momento está teniendo una relación de adulterio, pero ven a Dios, ven a Jesús, Él te quiere perdonar, hay restauración en Él, hay perdón en Él, hay sanidad en Él. ¿Viste la diferencia? El Espíritu Santo señala el pecado mediante la profecía, pero a la misma vez te da una venida de restauración. Entonces, número uno, tenemos que juzgar lo que se habla conforme a las escrituras. Eso que se está hablando está totalmente de acuerdo con las escrituras, número uno, porque el Espíritu Santo nunca jamás contradice lo que está escrito ya por Dios. Número dos, ¿quién está recibiendo la gloria en esa profecía? Esa profecía te está llevando a enfocarte en Jesús, te está llevando a adorar a Jesús, te está llevando a acercarte a Él, o esa profecía te está llevando a alabar al ministro, te está llevando a poner tu mirada y tu confianza en Él o ella. ¿Quién recibe la gloria en esa palabra? ¿A dónde está yendo la atención? ¿A dónde? ¿Está yendo al ministro o está yendo a Jesús? Porque cuando es el Espíritu Santo, la gloria siempre va a ir para Jesús, no para el ministro. El enfoque, la adoración, la alabanza siempre va a ir a Jesús y no el ministro. Cuidado con ministros que dicen, Dios me dijo. Cuidado con cristianitos que te dicen, Dios me dijo. Porque cuando te dicen Dios me dijo, automáticamente te están controlando. No te están dejando espacio para tu juzgar. Porque tú dices, bueno, si Dios lo dijo, tengo que creerlo.
Pero no, hay una manera en humildad de dar profecía. Por ejemplo, en nuestra iglesia se nos ha enseñado cuando es profecía decir, yo siento en mi corazón decir. Porque cuando tú dices, yo siento en mi corazón, en vez de decir, Dios me dijo, tú estás dando la posibilidad de que estás en un error. No estás operando en un espíritu de control. Tú estás dando la posibilidad de que esto puede ser Dios, no puede ser Dios, por ende tienen que juzgarlo. ¿Ok? Número 3, cuando es el don de profecía y es el Espíritu Santo, siempre va a ser ministrado en humildad. Siempre va a ser ministrado en amor. Siempre, cuando es el Espíritu Santo, la persona siempre va a tener una convicción de quitarse ellos del medio. De que no me miren a mí, de que no me adoren a mí, de que no me sigan a mí. Siempre la persona va a tener una actitud dentro de ellos, una convicción de que cuando yo dé esta palabra, que se acerquen a Jesús, que me quiten a mí del medio. Pero básicamente esas son las cosas primordiales que yo miro, que yo juzgo cuando oigo una profecía. Amén. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Voy a dar la oportunidad por unos minutitos de que ustedes me pregunten o con cualquier comentario, cualquier cosa que no haya quedado clara para ustedes. Bueno, entonces vamos a ir a un tiempo de oración. Yo les quiero dar muchas gracias. Esta ya es la última clase de este curso. Ya terminamos. Y dentro de los próximos meses vamos a dar otro curso. Yo lo voy a estar anunciando por mis redes sociales. También lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, donde traigamos otra próxima clase en Zoom. Quiero extender en la invitación este viernes, para aquellos que ustedes que sepan, estamos teniendo servicios personales ya todos los viernes a las 8 de la noche en la ciudad de Miami, en el 10680 del Southwest, la 113 Place, frente al Miami-Dade Community College. Estamos en el edificio de Jesus Worship Center, Kendall. Y este viernes vamos a tener un servicio de oración donde específicamente vamos a estar orando porque venga un avivamiento sobre la ciudad de Miami, sobre todas las iglesias y el sur de la Florida y las naciones. Necesitamos el mover del Espíritu de Dios ahora más que nunca. Lamentablemente, si ustedes miran las iglesias, en la gran mayoría ni se menciona el Espíritu Santo. No hay enseñanza del Espíritu Santo. Ni siquiera se está orando para los creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo. Cuando ustedes vean servicios hoy en día, casi nadie fluye en los dones del Espíritu. Casi nadie. ¿Eso quiere decir que la Biblia ha cambiado? No, la Biblia no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. La voluntad de Dios no cambia. Esto quiere decir que necesitamos un avivamiento, que necesitamos que el Espíritu de Dios nos despierte y que venga sobre los creyentes una hambre y un deseo nuevamente por la llenura del Espíritu Santo, por fluir en los dones del Espíritu Santo, porque sanidad, milagros, señales, maravillas regresen nuevamente al cuerpo de Cristo, porque la Biblia, amigos, no cambia, no importa los años que hayan pasado. Así que si tienen el tiempo, están todos invitados este viernes a las 8 de la noche. Vamos a tener un servicio de oración donde vamos a orar exclusivamente por el avivamiento. El enfoque va a ser el avivamiento y que venga un avivamiento, un mover del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Jesús en Miami, en el sur de la Florida y las naciones. En el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo estoy orando y lo estoy esperando. Acuérdense que en el día de Pentecostés Jesús le da la promesa a casi 400 creyentes cuando él dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo y poder vendrá sobre ustedes. Pero solamente 120 estaban allí. Solamente 120 la recibieron porque ellos creyeron lo que Jesús dijo. Hubo una expectativa, hubo una fe sobrenatural en el corazón de ellos y oraron y esperaron, no se dieron por vencidos hasta que Dios cumplió lo que él prometió y mandó el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos. Pero lamentablemente 380 de ellos, o sea, la mayoría, no estaban allí. 380 de ellos no oraron.
380 de ellos no esperaron por el bautismo del Espíritu Santo. Por ende, no fueron parte del bautismo del Espíritu Santo y no fueron parte de fluir del Espíritu Santo. Pero yo oro para que hoy, en el nombre de Jesús, la mayoría de nosotros esté en los 120 y no en los 380. Que seamos aquellos que recibamos la promesa de Cristo en nuestros corazones por fe. No nos demos por vencidos. Oremos, esperemos y oremos sin cesar hasta que venga el avivamiento sobre Miami, sobre el sur de la Florida y sobre todas las naciones en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias y vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, en tu presencia, por este tiempo en tu palabra. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que ya al terminar esta clase, esta escritura, estas enseñanzas queden grabadas en el corazón de toda persona que la ha recibido. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que venga una hambre, para que venga una sed insaciable en el corazón de toda persona que ha escuchado esta enseñanza por la llenura, por el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro para que venga un despertar sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia de Jesús en la tierra, que ha dejado de depender en el Espíritu Santo, que ya ni siquiera creen ni fluyen en los dones del Espíritu y están tratando de hacer la gran comisión de Jesús basado en el talento, la habilidad de la carne y basado en los recursos naturales. Pero la comisión que Jesús le da a la iglesia es una comisión sobrenatural que no se puede obedecer sin la persona del Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo y sin los dones del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que todo cristiano se una, para que venga un mover, para que venga una convicción del Espíritu Santo sobre todo creyente y tú reveles esta verdad, tú reveles esta palabra a todo creyente que está dormido ahora en el nombre de Jesús, y venga un despertar, venga un deseo por esperar la promesa, por orar por la promesa sin cesar, creyendo que tú la vas a cumplir en tu tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy por todo hombre, por toda mujer que ha tomado tiempo los domingos a las 5 de la tarde para conectarse a esta clase y aprender la palabra de Dios y lo que dice del bautismo del Espíritu Santo. Oro para que tú los llenes de una unción fresca del Espíritu de Dios. Oro por aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y oro en el nombre de Jesús para que no se den por vencido, que sean parte de aquellos 120 que fueron al aposento alto en Jerusalén y oraron y esperaron como Jesús les había dicho hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Padre, que no se den por vencido, pero que sigan esperando, que sigan orando, que sigan creyendo en el nombre de Jesús, que esta es la promesa que tú nos das, que es la voluntad del Padre, llenar a todo discípulo de Jesús con la persona del Espíritu Santo para que fluyamos en los dones del Espíritu y así podamos obedecer la gran comisión que Jesucristo le dio a la iglesia de predicar el evangelio por todo el mundo, pero no solamente de palabras, no dependiendo del talento, la habilidad ni el carisma humano, pero que señales, maravillas, sanidades, milagros sigan la prédica del evangelio para que el mundo sepa que solo Jesús es Dios y él vive para siempre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, adoramos, alabamos tu nombre y Padre, dejo a toda persona en esta tarde con una palabra de bendición para ellos, para su familia. Bendice su salud, bendice su familia, su matrimonio, bendice su finanza, bendice su iglesia, bendice su comunidad y bendice sus naciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Muchas gracias por haber estado conmigo estos últimos 4 domingos. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima vez. Ya yo anunciaré en las redes sociales y también el grupo de WhatsApp
cuándo vamos a hacer la próxima clase para que si desean se vuelvan a conectar a nuestras clases de Zoom y sigamos aprendiendo más sobre la persona del Espíritu Santo. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias, pastora querida. Bye. Gracias. Gracias. Nos Bye. vemos. Gracias.